Hola, en este tutorial vamos a aprender a cómo leer un archivo JSON con un script en Cocos Creator. Y lo primero que vamos a necesitar será tener un proyecto abierto. En este caso yo ya tengo el proyecto abierto, que es un proyecto que no tiene absolutamente nada, ya que solo lo voy a ocupar para este tutorial. Y ahora vamos a crear un folder, dándole clic aquí, en Assets, y creamos un folder. Y el folder, muy importante, esto va a tener el nombre de Resources, tal cual como lo estoy escribiendo, con minúsculas, Resources. Y creamos este folder porque aquí dentro necesitamos que esté nuestro archivo JSON. Entonces, si tú tuvieras ya hecho tu archivo JSON, lo vas a tener que mover aquí. En mi caso no. Yo voy a crear mi archivo JSON desde cero. Entonces le doy clic aquí, donde dice Open Project. Nos metemos a la carpeta de nuestro proyecto, en este caso es esta, Tutorial Project. Y nos vamos aquí a donde dice Assets. Y luego a Resources. Y aquí dentro le damos a Nuevo. Pero antes, muy importante que aquí en Ver y en Mostrar tengan activado esto de extensiones de nombre de archivo, si no, no va a funcionar, no van a poder crear su archivo JSON. Y le damos a Nuevo, le damos a Documento de texto y ponemos aquí JSON en lugar de TXT y el nombre que sea, vamos a ponerle Data. Le damos a que sí. Y ahora abrimos Cocos y vamos a tener aquí adentro nuestro archivo. Y va a salir que hay un error, pero esto se debe a que nuestro archivo de momento no tiene nada. Entonces, al no tener nada, no tiene el formato de un archivo JSON. Entonces le damos doble clic y se va a abrir Visual Studio Code. Y aquí empezamos a llenar el JSON. Aquí voy a poner yo unos corchetes, voy a meter un objeto dentro que va a tener las propiedades nombre y va a ser Felipe. Y aquí una coma. Y aquí va a tener edad. 2.16. Ahí está. Control S. Entonces ya cuando regresemos a nuestro proyecto, aquí va a estar nuestros datos. Entonces ahora lo que necesitamos es crear el script que va a manejar va a leer el JSON. Entonces aquí en Assets le damos a más y creamos TypeScript. Y le ponemos el nombre que queramos. Yo le voy a poner script nada más. Y lo arrastramos a nuestros elementos dentro del juego. Yo le voy a arrastrar al canvas, nada más porque sí. Y lo vamos a abrir dándole doble clic desde acá. Y aquí tenemos nuestro script que va a leer el JSON. Entonces dentro de esta función start, que se va a abrir cada vez que el juego se ejecute, pero dentro de start, porque si lo hacemos fuera de start esto no va a funcionar, ya que el juego todavía no ha leído los archivos. Eso incluye el JSON. Y vamos a poner esta función que se llama Resources. Y vamos a ver que aquí en import automáticamente se me escribe Resources. Si no les pasó, lo van a tener que escribir aquí manualmente. Resources.load. Y nos va a pedir ciertos parámetros. El primer parámetro es un string que nos va a pedir la dirección relativa del JSON. Entonces vamos a irnos a donde está el JSON, lo vamos a tocar y aquí está la dirección relativa. Y nosotros vamos a copiar esto que está aquí, pero vamos a omitir todo lo que está de resources para atrás. Entonces en este caso lo que está de resources para atrás es lo de assets, de B, eso no lo vamos a copiar. Vamos a copiar lo que esté después de resources, que en este caso simplemente es la palabra data. Entonces lo vamos a pegar aquí y ya. Luego el segundo parámetro va a ser escribir aquí JSON asset. Muy importante que en import es escrito JSON asset, en este caso lo hizo automáticamente el autocompletar. Le damos coma y el tercer parámetro va a ser una función flecha que va a tener los parámetros error
o vamos a ponerle R nada más, con doble R. Y otro parámetro que va a ser data. Y aquí ponemos la flecha, abrimos corchetes y aquí está dentro la función. Entonces ahora vamos a poner una condicional para manejar el error. En caso de que no exista ese archivo, por alguna razón Cocos Creator no pueda acceder al archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a poner aquí un condicional que diga if error y abrimos corchetes y lo que vamos a hacer es poner console.error y esto nos va a decir qué fue el error, qué fue lo que pasó, porque no pudo acceder al JSON. Y vamos a retornar return. Y eso es todo. Ahora, si no pasa nada de esto, vamos a guardar nuestros datos. Entonces para eso vamos a escribir una constante que diga datos JSON. Y esto va a ser igual a data.json. Punto y coma. Entonces para ver que funcionó ponemos console.log datos JSON punto y coma. Entonces ahora nos vamos a nuestro proyecto, guardamos la escena, aquí la voy a guardar y le vamos a dar aquí a play para ver qué es lo que pasa. Y si le damos aquí a Control Shift I o le damos clic derecho y le damos a inspeccionar, nos vamos aquí a la consola y vemos que nos imprimió nuestro JSON. Aquí está el JSON que escribimos, vemos que tiene DAT, el nombre Felipe. Eso quiere decir que estamos leyendo muy bien el JSON. Por ejemplo, aquí vamos a poner, en vez de console.log datos.json, podemos poner aquí un string que diga mi nombre es, y le concatenamos datos.json y ponemos punto nombre. Creo que era uno de los parámetros del JSON. No, me parece que no, era 0 porque primero es el array y dentro del array tenemos que entrar al componente punto nombre. Ahora sí, punto nombre. Y luego hacemos otro console, pero vamos a poner la edad. Yo voy a poner tengo. Y en vez de punto nombre vamos a poner punto edad. Y concatenamos otra cadena que diga aquí años. Entonces si guardamos, save sin, y volvemos a cargar esto, aquí está, me dice mi nombre es Felipe, tengo 16 años. Entonces vemos que pudimos leer el JSON con éxito. Y ahora digamos qué pasa si nos equivocamos y por alguna razón el Cocos Creator no puede acceder a nuestro JSON. Digamos que yo escribí mal esto y ahora pongo aquí popó. Entonces como yo no tengo ningún JSON que tenga la dirección popó, va a causar un error. Entonces si le damos aquí a File, Save as In y lo recargamos, nos va a imprimir un error. Y aquí va a decir que esto no existe. Entonces nos va a advertir en caso de que haya un error. O digamos que si pusimos data, pero yo borro el archivo, ¿no? Ya no existe este script, JSON. Entonces aquí borramos data. No vamos a borrarlo, vamos a moverlo de lugar. Vamos a sacarlo de aquí. Entonces cuando volvamos a reproducir esto, nos vuelve a dar un error porque no existe tal cosa.
Entonces, eso sería cómo es que tú lees un archivo JSON desde Cocos Creator. Y por si se preguntaban, pues, ¿para qué rayos me sirve leer un JSON? Aquí tengo un ejemplo de una novela visual en la que estoy trabajando para una Game Jam. De hecho, de vez en cuando hago directos de cómo voy avanzando con el juego, entonces si les gustaría quedarse a verlos, se suscriben y ya. Y aquí tengo un JSON con datos reales de ciertas decisiones que se van a tomar dentro del juego y los stats en los que afectan dependiendo de la decisión que hayas tomado. Y vemos que aquí tengo un script llamado decision que carga esta información y luego renderiza según la información del JSON y lo trae al juego. Y aquí por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta y vemos que cuando cargamos esto de aquí se renderiza otra pregunta que no tiene nada que ver porque así lo manejé en este script. Y dependiendo de qué decisión haya tomado, se mueve un stat o se mueven otros. Entonces esa es una manera de aplicar lo aprendido en el contexto de un videojuego, como lo es una novela visual donde los datos son importantísimos. Espero que les haya gustado el tutorial.